Dios le bendiga. ¿Ya está listo? No, ahorita le compro un tamal o algo, pero dígame que ya está listo. Vamos a Génesis, capítulo 9, versículos del 19 al 24. Estamos viendo cuando Noé bajó del arca qué sucedió. Si estás apuntando, hoy vamos a romper con el abuso. Dile al de al lado, va a haber un liberadero aquí. Por eso te dije que lo abrazaras, porque después lo vas a agarrar. Diga conmigo, rompiendo el abuso. ¿Qué va a romper Dios en nuestras vidas? El abuso. Bien, ya lo tiene, Génesis 9, versículos del 19 al 24. Dice, estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue lleno toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y dice ahí, y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Vamos a ver qué es abuso. Y abuso es todo aquello que sobrepasa la integridad, que pasa la moral, que pasa todo lo que una persona tiene involuntariamente. Hoy tenemos que romper con el abuso. Noé aquí fue abusado por uno de sus familiares, pero la gran diferencia es que a Noé nadie lo liberó, y lo único que tuvo que hacer fue maldecir a su nieto. Fíjese lo que dice el versículo 24. Dice que cambió la desnudez, pero él supo, o él se burló de lo que su hijo había hecho a su abuelo. Y veamos bien esto, necesita uno mucha revelación, estudiar. Tuve que estudiar la Torá. En la Torá viene la verdadera traducción, palabras para entender esto, porque en este versículo 24 hay mucha confusión, pero gracias a Dios hoy Dios nos induce a la verdad. Amén. Y no solamente eso nos va a revelar ese versículo 24, sino que Dios quiere liberarnos del abuso. Amén. Así que este día yo te digo, si alguien abusó de ti en cualquier área de tu vida, hoy es tiempo de que te liberes. Y dice ahí, y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. En la versión Septuaginta, la palabra despertó es traducido así: E-G-S-E con acento N-E-P-S-E, que se utiliza en 1 Corintios 15:34. Lo voy a repetir. En la Biblia Septuaginta, la palabra despertó se traduce por E-S-N-P-C, utilizado en 1 Corintios 15:34, y lo invito a que vayamos allá. Y te voy a explicar ahorita qué significa esa palabra despertó. 1 Corintios 15:34. Así que te voy a enseñar unos momentos, unos minutos, y después lo que el Espíritu Santo quiera hacer. Amén. Amén. 15:34.
Primera de Corintios 15:34. La palabra despertó, que también se usa aquí en griego. Dice, velad, ¿ya lo tienen? Amén. Dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a quién. Para vergüenza vuestra, ¿qué? Velad debidamente. O sea, quiere que estés como despierto, porque algunos no conocen a Dios. ¿Cómo dice ahí? Para vergüenza lo digo. Ahí se usa la palabra despertar, se usa esta palabra en ese pese. ¿De qué está hablando esa palabra despertó? Esa palabra ahí quiere decir dos cosas, si las estás apuntando. Quiere decir estar pleno en el uso de sus facultades. ¿Qué quiere decir esto? Que Noé sí sabía lo que le habían hecho. Eso es lo que quiere decir, que es estar pleno en el uso de sus ¿qué? Aunque había tomado, sabía lo que había hecho, lo que le habían hecho, si no, no hubiera maldecido a su nieto. Y segundo significado es conocer por experiencia directa. Ahí Noé tuvo una experiencia con uno de sus nietos. Por eso dice despertó, conoció, supo qué fue lo que le sucedió. Y cuando alguno es abusado, sabe por experiencia lo que le ha pasado, o sabe por sus facultades lo que le hicieron. Y dice que Noé, ¿qué hizo? Despertó. Vamos al versículo 24. ¿Hasta aquí vamos bien? Le voy a desmenuzar lo que más puede este versículo. Entonces Noé sabía lo que le habían hecho, sí. Y cuando alguno es abusado, apunta ahí, sabe lo que le han hecho, y por experiencia sabe lo que le han hecho. ¿Alguien me entendió? Amén. Dice que Noé despertó de su embriaguez. Y hay otra palabra ahí, dice supo. Esa palabra también significa, apunta ahí, conocer por experiencia. Quiere decir que Noé durante su embriaguez tuvo una experiencia. Y cuando alguien es abusado por alguien o por algunos, sabe y conoce que fue abusado. ¿Por qué? Por experiencia. La palabra supo es conocer por experiencia. Pero ¿qué experiencia está hablando ahí? Ahí hay una profundidad en esa palabra, en el verdadero original hebreo. Quiere decir que tuvo una experiencia ahí sexual. Esa palabra quiere decir que tuvo ahí una experiencia sexual. Y esta misma palabra se usa 3 veces en un capítulo, en el capítulo 4, versículo 1. Entonces voy a ir juntando lo que la Biblia nos revela. Noé tuvo una experiencia en todas sus facultades por experiencia sexual, en lo que dice ese versículo. ¿Me entendió la verdadera traducción y la verdadera revelación? Pero te lo voy a demostrar. Génesis 4, versículo 1, luego nos saltamos al 25, al versículo 25 y luego al 17. Dice así: y conoció Adán. La palabra conocer en el hebreo, supo y conocer, se refiere a un acto sexual, a un acto de tener intimidad, ya sea con un hombre o con una mujer. Dice, y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido ¿qué? Entonces la palabra que dice ahí en el versículo 24, supo, quiere decir que conoció. Por eso es que estaba desnudo. Ahora va entendiendo ya la Biblia. Por eso cubrieron su desnudez, porque ¿cómo estaba Noé? Desnudo, porque él había tenido un acto sexual con un hombre, lo había violado su nieto.
versículo 25. La palabra supo y conocer habla de tener una relación sexual con alguien. Versículo 25 del capítulo 4 dice: y conoció o supo o conoció, dice de nuevo Adán, a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios dijo de ella: me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató ¿quién? Caín. Versículo 17 ahora del capítulo 4. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Está aprendiendo? ¿Le está quedando clara la revelación? Estamos viendo que hoy venimos a romper ¿el qué? El abuso. ¿Qué vamos a romper en esta mañana? Pero tengo que darle las bases y el conocimiento de lo que pasó ahí. Una puerta abrió todo el pecado otra vez sobre la humanidad, y todo empezó por la briaguera de Noé. Un abuso viene porque alguien le abrió la puerta, y en esta mañana tiene que ser cerrada en el nombre de Jesús. Alguien diga: la puerta será cerrada en el nombre de Jesús. Este demonio saldrá de los cuerpos en esta mañana. Todo abuso dejará a la gente del nombre de Jesús. Pero yo sé que los de acá quieren ser libres. Todo abuso los va a dejar. Dice el versículo 17, léamelo del capítulo 4, léamelo bien. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió a luz y llamó el nombre de Jesús. Gracias por leer bien. Conoció o supo, tuvo una experiencia sexual. Entonces en el capítulo 9 de Génesis, capítulo 24, Noé tuvo una experiencia, tuvo una relación sexual con alguien. Muchos dicen que fue con su hijo, no, porque si hubiera sido con su hijo, lo maldice a él, porque maldice al nieto. Ahorita nos vamos a meter más. Entonces esa palabra supo tiene una connotación sexual, tuvo una relación sexual. Esa misma palabra también de supo, conoció, viene en Génesis 19:5. Y eso sucedió cuando los ángeles fueron a Sodoma y a Gomorra a sacar a Lot. Los hombres dijeron que sacaran a los ángeles para conocerlos. Ahí lo busca. Ahí habla esa palabra de una perversión sexual. ¿Qué habla ahí? De una inmoralidad. Había mucha sodomía, mucha inmoralidad. ¿En dónde? En Gomorra y en Sodoma. ¿Vamos bien hasta ahí? Déjeme enseñarle unos minutos más. Dice que ahí, vamos al versículo 24. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho. Supo la violación que le había hecho. ¿Quién? Su nieto. Ahorita le enseño por qué su nieto. La palabra había hecho. La palabra había hecho en hebreo se dice asa. Asa con acento. Y es un verbo activo, enérgico. No implica una mera negligencia o omisión de algo. Siempre un abuso es enérgico, siempre va contra todo, contra toda esa persona. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Noé tuvo una experiencia, supo lo que lo habían hecho y lo violaron a la fuerza. Por eso cuando él regresa en sus 5 sentidos, ¿a quién maldijo? Al nieto. Escúchame bien. Escúchame bien. Hay 2 versiones que habla la Torá aquí. Una dice que Noé fue castrado por su nieto para que no tuviera otro hijo. Se cree que Noé quería tener otro hijo. Y al saber esto su nieto Canaán, que tenía una perversión, imagínense, estoy hablando de un pecado de incesto. El incesto es una relación sexual entre familiares, ya sea entre mamá y papá, hijo, nieto, entre familiares, tío con sobrino, como sea. Si alguien se ha metido en esos problemas, déjame decirte que en esta mañana te tienes que liberar porque estás bajo maldición. El abuso es una maldición. Y tenemos que ser libres en esta mañana como dé lugar.
Si a ti te robaron dinero, seguido te roban dinero, te hacen fraude, o si alguien abusó de ti sexualmente, yo te vine a decir que en el nombre